Vaya buscando en su Biblia Lucas capítulo 22, versículos 7 en adelante. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala o el aposento en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada, preparada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Y cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Pónganle mucha atención de aquí en adelante. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y escuchen. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de haber dado gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, escuchen eso, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Amén. ¿Cuántas veces tomó la copa? 2 veces. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver. ¿De qué vamos a hablar hoy? De 2 aspectos que encontramos en este texto y lo hemos reiterado en el capítulo 18 de Juan, y que se hace reiterativo en Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos. La última Pascua y la primera cena. Si usted lee en el título, va a encontrar la última cena. Entonces, ¿cuándo instituyó la primera cena? Es la última Pascua y la primera cena. ¿De acuerdo? Para poder concordar con el resto de instrucciones que recibimos. Primero, decirnos que todo esto ocupaba una urgente realidad en el pensamiento de Cristo acerca de sí mismo, de su misión, de su muerte, para que fuese central totalmente para nosotros. Y lo segundo, la muerte más allá de conciliar ambas cronologías, en el contexto de la Pascua ratifica las 3 lecciones que ya hemos visto. Jesús murió por los pecados de todos, pero de aquellos que le aceptan y le reciben como Señor y Salvador. 2, Cristo murió nuestra muerte
Murió para que nosotros no muriéramos eternamente y para siempre, o no tuviéramos que ir al Hades y volver otra vez y salir de allá. Y tercero, Cristo murió para llevarnos ¿a dónde? ¿A dónde? Y lo tercero que encontramos es que si vamos a disfrutar de este beneficio de la muerte de Cristo, y si vamos a celebrar la cena del Señor, lo primero, hay una cosa que hay que hacer primero, antes que todo, es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso va de una vez inclinándose a aclararnos un aspecto. Ese aspecto es: no nos olvidemos que el sacrificio de Cristo es personal e individualmente para todos los seres humanos, pero que es individualmente. O sea, que no se hereda. La salvación no se hereda. Vaya teniendo en claro eso, porque a usted le están diciendo que se hereda por la radio, la televisión, la prensa y todo. Le están diciendo: la salvación se hereda y la salvación es para todo el mundo. Viva como quiera vivir, ande como quiera vivir, haya negado a Jesucristo, la salvación es para todos. Le están diciendo a usted por todos los medios. Entonces usted y yo tenemos que definir si eso es así o no. La muerte de Cristo es para todos aquellos que le reciben. El perdón de los pecados de Cristo es para los que le reciben. No se hereda, no se transfiere. La salvación no se transfiere por genes, por familiaridad, por bondad, porque heredó las buenas costumbres del abuelo, del papá, del tío, del nieto, de cualquiera. No. La salvación es particular e individual y hay que aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Por lo tanto, la salvación no es mental. O sea, no es una cuestión del intelecto que se dice: yo soy salvo, 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 yo soy salvo. No. La salvación hay que apartar nuestro corazón y decirle: Jesús, sálvame porque perezco. Sálvame porque yo soy pecador. No interesa que mamá sea muy consagrada, que papá sea demasiado consagrado, sino que yo necesito tu salvación. No es confesional, o sea, no hace parte de un credo, como el credo de los apóstoles, ¿cierto? Es personal, es particular. Tampoco es conviccional. ¿Cómo así? Es que yo digo que yo soy salvo, porque es que yo nací para ser salvo. No, no se vaya a dejar equivocar ni llevar por ese camino. Y al final yo le voy a explicar por qué. Porque la salvación no es porque yo conviccione que me salvé. La salvación es porque Cristo, yo lo acepté, Él perdonó mis pecados, lavó mi vida con su preciosa sangre y hoy entonces puedo decir: Él me salvó. No es porque yo conviccione que yo soy salvo, es porque he aceptado la salvación en Cristo Jesús. En otras palabras, ella es práctica, es particular, es intencional, y por eso la reiteramos de tantas formas. La realidad
Es que Jesús en esos últimos momentos, en esos últimos días de su vida, estaba dando instrucciones a sus discípulos. Y quiso decir una cosa. Tal vez ellos no lo entendieron. Dentro de las tantas cosas que Jesús les enseñó, es que, mis hermanos, yo quiero que la Pascua sea reemplazada por la cena. Y más adelante vamos a ver por qué. ¿Y dónde encontramos esa razón? Es que la razón está en que Él dijo sobre el pan y el vino: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y lo dice, ya lo vimos en Juan, el día jueves. Y la Pascua se celebraba el día viernes. El día viernes, cuando están celebrando y matando los cabritos y carneros, Jesús está muriendo. Por esa razón está queriendo cambiar la historia. ¿Qué es lo que nos indica también en la historia? No en la sagrada, sino en la historia bíblica, o en la historia del pueblo de Israel. Esto es mi sangre. El jefe de familia judaico arameo hacía y decía con respecto a la comida pascual lo siguiente: este es el pan de la aflicción que nuestros padres tuvieron que comer cuando salían de Egipto. Todavía lo dice. Este es el pan de aflicción que nuestros padres tuvieron que comer cuando salían de Egipto. Y le está diciendo: ahora ese pan de dolores, ese pan de aflicción, ya no va más, porque yo soy el pan de vida. Yo soy el verdadero alimento. El que comiere mi vida, el que comiere de mi vida, será salvo. El que bebiere de mi bebida, nunca más volverá a tener sed. Bendito sea el nombre del Señor. En cuarto lugar, Jesús está interpretando la Pascua y la Santa Cena. Jesús está diciendo: yo soy el Cordero. Yo soy el que muero por ustedes. Yo soy el que voy a hacer el sacrificio definitivo por todos sus pecados. Entonces lo más probable es que él hablaba de sí mismo como el cordero que se iba a sacrificar el día de la Pascua. Y se estaba comiendo el cordero y estaba terminando con pan y con vino, y terminó con vino la Pascua. Le pasó la copa a todos, eso es lo que da a entender Lucas. Le pasó la copa a todos, terminando la Pascua, comió, finalizó, y entonces les repartió la hogaza de pan y les dijo: mire, aquí está. Este pan es prácticamente como mi cuerpo, y este vino es como mi sangre, pero mi sangre es ahora la sangre de un nuevo pacto. El de Abraham queda abolido y ahora es el pacto con Jesús. Jesús es el nuevo pacto. El sacrificio de Jesús es el único que produce vida y salvación eterna.
En otras palabras, la interpretación de la parábola que él está haciendo es lo siguiente: voy a la muerte como el verdadero sacrificio pascual que ustedes han tenido como una petición desde mucho tiempo atrás y que lo imploran, lo añoran, lo desean, lo dramatizan anualmente por los sacrificios que realizan. Esa es la interpretación de la parábola. Yo voy a la muerte como el verdadero sacrificio por ustedes. Por eso nos aferramos y por eso decimos: la única forma de ir al cielo y tener vida eterna es Cristo Jesús. Por el sacrificio que Él realizó por nosotros. No hay otra manera. A la salvación no conduce sino uno: Jesús, el Hijo de Dios. A la salvación no conduce sino uno: Cristo Jesús. Ahora, hay tanto material en este poco texto que nos preguntamos cuál era el sacrificio que Cristo estaba pensando, en cuál estaba pensando Él. Estaba en Éxodo capítulo 24 versículos 1 en adelante, que se habla del pacto de la ley entregado en el monte Sinaí. O estaba pendiente del capítulo 12 versículos 1 al 11, del inicio en Egipto, pudiéramos decir que Él resume todo lo que existe y dice: yo cambio la historia. La Pascua original en el Egipto árabe, cada uno de los corderos pascuales moría en lugar del primogénito de la familia, y el primogénito se salvaba únicamente si mataban un cordero en su lugar. No solo debía morir el cordero, sino que su sangre tenía que ser rociada en la puerta de la entrada de la casa. Su carne debía ser consumida en una comida de familiaridad que los unificaba. El rito pascual también enseñaba que Jesús, a más de ser nuestra puerta, su sangre nos guarda del destructor y de todo lo que quiera destruirnos ayer, hoy y siempre. Esa figura, esa parábola, ese símil, esa expresión de ese sacrificio, de ese rocío de la sangre sobre el dintel de la puerta y el cuidado y la protección de los primogénitos judíos y de los judíos en particular, cuando murieron todos los animales de los demás, todo lo que existía murió. Los seres humanos y los primogénitos de los demás, de los árabes, egipcios, murieron. Pero los israelitas, ni siquiera el ganado murió. Eso prefiguraba, eso hablaba que venía alguien que cuidaría de aquellos que ha escogido para salvación. Él cuidará de nosotros. Él cuidará de su pueblo. Él se proveerá de protección, de gracia y de poder a través de su inmensa misericordia. Era necesario entonces que cada familia, que cada hogar, que cada primogénito se apropiara de la sangre rociada en el dintel, significando eso que todos aquellos que quieren ser salvos y que quieren ir a la vida eterna tienen que apropiarse del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
De lo contrario, no hay salvación. Porque el único Salvador se llama Cristo Jesús, el Señor. Los sinópticos son los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué significa sinóptico? Visto junto. Visto junto. ¿Qué vieron juntos? La vida y obra del Señor Jesús. Entonces, esos tres evangelios hablan casi en el mismo lenguaje, en la misma forma de lo que Jesús hizo, de la vida de Él, de la obra de Él y de lo que ellos alcanzaron a entender. Entonces, la última Pascua y la primera cena de Jesús con los 12 fue la comida pascual que siguió al sacrificio del Cordero Pascual. Esto resulta claro que los discípulos preguntaron a Jesús dónde habían de hacer los preparativos para comer la Pascua. Y el propio Jesús le refirió en la comida como esta Pascua. Más sin embargo, Juan dice que no correspondía comer la Pascua antes del viernes. Entonces significa que Jesús la come antes porque tiene que salir al campo de batalla. Tiene que ir a morir por nosotros. Y cuando ellos están comiendo la Pascua y cuando están prendidos con los carneros, sacrificándolos y rociando la sangre, Jesús está siendo crucificado por nuestros pecados, por los pecados de aquellos que creen en Él, que le aceptan, que le aman, que le sirven, que le obedecen y que le siguen ayudando a cumplir la meta que Él se trazó en el reino de los cielos. La cena ya ha terminado, la Pascua ya ha terminado. Jesús ha concluido con los apóstoles enseñándoles todo, instándolos a permanecer en Él, así como las ramas permanecen en la vid. Les ha advertido acerca de la oposición del mundo. Les ha adelantado que para que a pesar de la oposición den testimonio de Él. Y vaya pensando en eso, recordando que el Espíritu de verdad ha de ser el principal testigo entre nosotros, que no necesitamos prepararnos. No como dijo la hermana, coja la Biblia y vaya, predique. No necesitamos prepararnos para cuando tomen nuestras vidas y digan, den razón del Evangelio de Jesucristo. Había orado primero por sí mismo a fin de que se pudiera glorificar al Padre en esa eminente prueba por los pecados de la humanidad. Luego por ellos a fin de que sean guardados en la verdad y santificados en la misión y la unidad, en un solo cuerpo, un solo Dios, un solo propósito, que los humanos sean salvos en Cristo Jesús. Finalmente por todas las generaciones subsiguientes que creyesen en Él. Alguien escribió sobre la vida emocional de Cristo Jesús. Dice que los términos empleados por los escritores de los evangelios sinópticos en relación con Getsemaní, que la palabra agonía de Lucas la define como una consternación horrorizada. Que este hecho comienza a revelar el costo enorme de la cruz de Cristo, y con toda razón la llamamos agonía del huerto. Y adelantándome un poco, haciendo un cuadro comparativo con la agonía de algunos discípulos que han muerto por causa de Cristo, han salido gozosos y victoriosos del Sanedrín, de los juicios, y han seguido contentos porque fueron tenidos por dignos de ser sacrificados por Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo entonces agonizaba de tal manera? Porque Cristo estaba muriendo inocentemente
por los pecados de toda la humanidad, para que todos tuviéramos la posibilidad de recibirle, de aceptarle, de seguirle, de amarle con todo nuestro corazón. Entonces podemos decir que también el dolor de Cristo es que era una senda que Él tenía que recorrer solo. La gran mayoría de personas que han fallecido, los familiares están a su lado. Muchos los están consolando y diciéndole: vamos, esto va a salir bien. Vamos, esto sale bien. Vamos, esto termina bien. Vamos, no te aflijas. Y Cristo, todos lo abandonaron. Hasta los que eran sacrificados con Él le criticaban, le murmuraban y decían: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y nosotros creemos en ti. Es diferente la muerte de Cristo a la muerte de cualquier ser humano, porque Cristo murió presionado y bajo la oscuridad de todo el pecado del mundo, para que de ahí en adelante los que morimos en Cristo podamos morir en paz, con alegría y con gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Lucas que sintió angustia o agonía y oró más intensamente, de tal modo que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estas palabras expresan e indican que Jesús estaba padeciendo un agudo dolor emocional que provocaba su sudor abundante, y que en medio de esa agonía y de ese dolor emocional, los vasos sanguíneos se rompieron y hay combinación entre sangre y sudor y caen al piso. El momento en que contemplan la opresión, la apresión, Jesús casi con espanto, y la prueba que tenía por delante, Lucas registra que Jesús dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y que se sentía angustiado, opresionado, incluso atormentado, hasta que se cumpliera. El sacrificio por nuestros pecados no fue simple. No es como muchos lo hemos pintado y presentado, muy tan sutil y sencillamente. No pasó nada, no sucedió nada. Jesús tuvo que ponerle alma, espíritu y cuerpo, y todo lo que hay en el cuerpo fue invadido por el dolor de nuestras culpas, para que se pueda decir: mis culpas Él llevó, mis culpas Él llevó. Entonces su valor físico y moral resultó invencible durante la oportunidad. Si es posible, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya. Y de ahí podemos entonces sacar varias conclusiones. Jesús es el único ejemplo que muchos han seguido para tener mucha fuerza moral en los últimos momentos de su vida. Y permítame decirles esta mañana que no solamente lo han tomado los cristianos, no lo han tomado los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, lo han tomado diferentes tipos de personas y han sido muertos y han tomado valor en la hora de su muerte, en el momento en que iban a ser sacrificados. Cuenta la historia que Sócrates, un gran filósofo, ético,
en la celda dijo: tengan calma a sus acompañantes. Y Sócrates bebió la copa de su muerte con reposo, la cual era una ingestión de cicuta, hierba tóxica que afecta al sistema nervioso y lleva a la muerte. Y él les dijo: tengan calma. Y Sócrates no era cristiano. Pero hay que entender que la palabra de Dios se ha expandido por todos los medios, sobre todo aquellos que leen y estudian se dan cuenta de lo que Cristo ha hecho. Jesús había dicho a sus seguidores que cuando fueran insultados, que cuando fueran perseguidos, que cuando fueran calumniados debían gozarse y alegrarse, porque eran partícipes del reino de los cielos. Cosa que no nos acontece a nosotros. Me duele la cabeza, me siento mal, fui al ayuno y como no tomé café en la mañana, café de cuncho, no tomé en la mañana, entonces me dolió la cabeza. Ay, es que ya yo no puedo hacerlo, que me duele mucho la cabeza. Salió con un poquito de debilidad. Ay, yo no puedo hacerlo, es que estoy muy mal. Y Jesús dijo: cuando sean perseguidos, cuando sean insultados, cuando sean calumniados, cuando se debiliten por buscarme, cuando les duela la cabeza porque no han tomado café, gócense y alégrense, porque su galardón está cerca. Bendito sea el Dios de los cielos. Aleluya. Y mire lo que acontece después. Los cristianos, después de que Jesús partió, salían del Sanedrín con las espaldas ensangrentadas debido a los crueles azotes que les daban los jefes del Sanedrín, diciéndoles que dejaran de hablar de Cristo, que no se volviera a hablar nunca más de ese carpintero, de ese fracasado. Dijo una hermana: de ese hombre que murió y resucitó, y él está a la diestra del Padre. Aleluya, aleluya. Y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y Maranata, Cristo viene pronto. Salían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de ser seguidores del Señor Jesús. Para ellos el dolor, el rechazo, la discriminación, el aborrecimiento, el odio eran motivos de gozo, además de un privilegio, y no una prueba de la que debían huir desalentados como cobardes, sino una prueba que venía y ellos afrontaban y pasaban bajo la cobertura del Rey de Reyes y Señor de Señores. En las torturas, Dios da a los suyos un gozo, una paz sobrenaturales.
pues nunca están solos. Siempre el Espíritu de Dios está con nosotros. Aunque muchas veces sin un acompañamiento que nos anime y que nos diga sigan adelante, no desmayen, continúen. Usted debe saber que siempre el Espíritu de Dios está contigo y Él te va a dar gozo en la prueba, te va a dar paz en la afrenta y te va a dar seguridad cuando tengas que enfrentar las dificultades. En el periodo posapostólico incluso era frecuente el deseo de estar unidos a Cristo en el martirio y en la esperanza. Cuando llegaba la prueba, cuando llegó la prueba sobre Pedro, la iglesia no hizo como en el tiempo de la pandemia, no huyó, se quedó en el templo y oraba sin cesar. Y lloraba sin cesar. Unidos en la prueba, unidos en la dificultad, unidos en la lucha, unidos en la verdad, pero unidos en la afrenta también. Es lo que necesitamos para este último tiempo. Cuando mataron a Esteban, la iglesia no huyó despavorida, como los que no tienen esperanzas. Si algunos tuvieron que trasladarse de un lugar a otro, ellos fueron predicando el evangelio. Ellos fueron diciendo: Jesús es el Salvador, Jesús es el que nos liberta del pecado, Jesús es quien nos puede perdonar, Jesús pagó el precio por nosotros. Bendito sea Dios. Necesitamos sentirnos gozosos cuando suframos por causa de Cristo, en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. Démosle gloria a Dios. Nosotros estamos ante el riesgo eminente de sufrir por todas partes. Debemos irnos preparando e incluir dentro de nuestro diccionario que el sufrir también es gozo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el sufrir también es ganancia. Bendito sea Dios. Porque en ello se aprende. No es negación, no debemos tener negación, debemos gozarnos. No es tener rechazo, debemos gozarnos. No es pasar por alto esto, es gozarnos en Cristo Jesús, porque hacemos parte de su gran gloria y de su gran partida sobre la faz de la tierra. Y lo que nos enseña Jesús en la última Pascua y la primera cena es eso. Alistémonos, porque el mundo va a dar la vuelta. No todos van a creer en Cristo, no todos van a amar la iglesia. Es más, ya la están odiando. Pero Jesús nos dará la victoria. Y tengamos entendido esto, que si morimos, morimos por Cristo. Y si vivimos, viviremos por Cristo. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Amén, amén, amén y amén. Oremos, velemos. Seamos fuertes y gocémonos en el sufrimiento. Ya nos gozamos en comer, en compartir, en disfrutar lo que Dios nos ha dado. Si viene, gocémonos en lo que
Dios repare, pero la victoria está en Cristo Jesús. Amigo, usted ha tenido muchas oportunidades. Hermano que anda en muletas espirituales, se ha tenido muchas oportunidades. Usted dice, yo como no soy evangélico, yo voy a decir, no, yo asisto ahí por casualidad, yo voy, porque aquí van a ser generalizados todos. Y todos vamos a tener que sentir el mismo gozo. ¿Y qué gozo va a sentir usted sin Cristo? Reconcíliese con Dios rápido. Conviértase a Dios rápido. Arregle su vida con Dios rápido. Organícese porque el tiempo está cercano. Algunos se han atrevido a conjeturar, asustando al mundo, claro. Dicen, es posible que en noviembre venga el Señor, en septiembre. Y nosotros sabemos que nadie, ni la hora, ni nadie lo sabe, ni el día. Pero lo que sí sabemos es que antes de que todo esto acontezca, Jesús nos levantará del polvo donde estemos a otro mejor lugar, de la tierra ensangrentada y triste, que ha sufrido muchos desastres y que seguirá sufriendo desastres. Seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Busquemos de Dios. El tiempo se está complicando y la higuera está botando sus ramas. Nosotros necesitamos ponernos en las manos de Dios, que sea lo que Dios quiera. Y los que han creído, nunca piensen en voltearse. Si alguno de ustedes acompañó en las filas a los que hoy reniegan contra Jesucristo, reniegan contra el pueblo de Dios, yo le pido en el nombre de Jesús que se arrepienta, porque eso no va a traer bendiciones a ninguno. Dios bendecirá a los que le bendijeren y Dios maldecirá a los que maldijeren. Las maldiciones de Dios, ¿cuáles son? No son groserías, no son palabras como nosotros sabemos o solemos decir. Acuérdese de Sodoma, acuérdese de Gomorra. Haga una encuesta y analice lo que está pasando en diferentes lugares. Observe que la situación sea complicada, pero en Jesús hay victoria. Amén. Porque para eso vino, para morir por nosotros, los que creemos en Cristo Jesús.